En este video explicaremos la formación, composición y clasificación de las rocas sedimentarias. Para comenzar, vamos a repasar nuestro diagrama del ciclo de las rocas. Recordemos que este ilustra los procesos por los cuales el material rocoso se va adaptando a nuevos ambientes, por lo que su clasificación va cambiando. En esta parte del diagrama, observamos que la formación de rocas sedimentarias requiere de procesos exógenos que modifiquen a rocas existentes en superficie. Como resultado, se obtendrán sedimentos que serán depositados y acumulados en un lugar donde podrán convertirse en una roca sedimentaria. A estos lugares se les conoce como ambientes sedimentarios. El primer paso que citaremos es la meteorización. Existen factores en la corteza terrestre que modifican las rocas física y químicamente. Algunos de los factores que modifican las condiciones a las que las rocas se encuentran son la lluvia, el tiempo atmosférico o la actividad biológica. Entre los efectos que en las rocas por meteorización se encuentran la fracturación y disgregación que dan lugar a los sedimentos o la disolución y oxidación que permiten la liberación de iones que quedan expuestos a ser transportados por un agente erosivo. Como agentes erosivos existen el agua, el viento, el hielo o la gravedad. Dichos agentes se encargan de transportar sedimentos e iones hasta que la energía de transporte cesa y estos terminan siendo depositados en un ambiente con ciertas condiciones de temperatura, de pH, actividad biológica, etc. Una vez depositados, entran en juego procesos englobados en una etapa conocida como diagénesis. Entre estos procesos se encuentran los que compactan los sedimentos y los que permiten la cristalización de minerales en los poros existentes entre los clastos. Esto último se conoce como cementación, y los minerales que pueden fungir como cementante en una roca sedimentaria son calcita, cuarzo o hematita, entre otros. La manera y el material con el que la roca sedimentaria se forme influirá en su clasificación. Es decir, existen principalmente dos tipos de rocas sedimentarias, las clásticas y las no clásticas. Las rocas sedimentarias clásticas están hechas principalmente de material sólido conocido como sedimentos, clastos o detritos. Entonces, para interpretar y clasificar mejor a una roca sedimentaria clástica, debemos conocer mejor a los sedimentos. Como se ha comentado, los sedimentos son fragmentos rocosos provenientes de la meteorización y erosión de material preexistente. Dado que la forma y el tamaño de un sedimento cambiará de acuerdo con el transporte que tenga, las rocas sedimentarias clásticas se clasifican según el tamaño de los sedimentos que las forman. Los esquemas muestran dos clasificaciones para sedimentos de acuerdo con su diámetro en milímetros. Podemos ver que cada autor establece diferentes límites para cada tipo de sedimento. En general, se reconocen las partículas del tamaño de arcillas, los limos, las arenas y las gravas. De estas, las arenas y las gravas tienen aún más divisiones de tamaño. En esta otra imagen, vemos la clasificación de Wentworth, pero con los términos en español. Además del tamaño, la forma de los sedimentos también es un indicador importante del transporte. La redondez de los sedimentos describe los bordes de un clasto, es decir, si un sedimento se clasifica como redondeado, significa que sus bordes son suaves. El extremo opuesto es un clasto muy anguloso, cuyos bordes son muy marcados y picudos. La esfericidad califica la forma volumétrica de un clasto, indicando qué tan similar es a una esfera. Estos conceptos, independientes entre sí, permiten interpretar la forma en la que fue el transporte de las partículas. Por ejemplo, una partícula bien redondeada indica que su transporte pudo haber sido largo y a través de una corriente de agua. Posteriormente, se toman en cuenta dos condiciones más que califican la homogeneidad en la forma y el tamaño de los clastos contenidos en una roca. La selección de clastos describe la similitud del tamaño entre los clastos de la muestra. Así, una roca en la que la mayoría de los clastos tiene un tamaño y una forma similar se califica como una roca bien seleccionada.
mientras que una muestra con partículas de diferentes formas y diferentes tamaños se clasifica como una roca mal seleccionada. Generalmente, durante su evolución, un sedimento alcanza alto grado de redondez y esfericidad. Además, durante esa misma evolución, existen materiales que se adaptan más fácilmente a nuevas condiciones del ambiente, por lo que puede decirse que son más estables. Estas dos características dan en conjunto una condición a la roca sedimentaria clástica conocida como madurez. La madurez puede ser textural o mineralógica, según la característica que se evalúe. El diagrama superior indica la relación que existe entre la madurez textural de una roca y su transporte. Entre mayor transporte hayan pasado los sedimentos, mayor madurez tendrá. Como se explicó antes, la etapa de litificación o diagénesis de las rocas sedimentarias engloba varios otros procesos que también definen varias características de los clastos en las rocas. En estas imágenes vemos algunos ejemplos del tipo de contacto que puede haber entre los sedimentos. El diagrama nos explica que a mayor compactación, los granos irán chocando unos con otros, pasando de contactos puntuales a contactos saturados. Esta característica, como en las imágenes, se aprecia mejor a través de la descripción de una lámina delgada vista en el microscopio. Otros resultados de los procesos diagenéticos son la cementación o el reemplazamiento de un mineral por otro, como en la imagen inferior izquierda, o el fracturamiento y la formación de nuevos minerales en estos espacios, como el caso de la fracturación en esta imagen. Ahora que conocemos estas características de los sedimentos y las rocas clásticas, vamos a platicar sobre la metodología para clasificarlas en campo. Luego de haber hecho las prácticas de ubicación y descripción del afloramiento, para describir una roca sedimentaria, necesitamos observar muy bien, y si se trata de una roca sedimentaria clástica, el tamaño de los clastos que la conforman, esto con ayuda de una escala visual o de una medición rápida de los clastos. Observaremos también la forma de los clastos, la proporción de clastos y matriz y la composición de matriz, entendiéndose aquí como matriz a las partículas finas que ocupan los espacios entre los clastos que forman a la roca y como cementante al fluido precipitado que permite mantener a los clastos unidos entre sí. Ahora veremos la clasificación de las rocas sedimentarias clásticas. Las lutitas, o shale en inglés, son un tipo de rocas sedimentarias clásticas formadas por la compactación y cementación de sedimentos del tamaño de arcillas y generalmente de composición siliciclástica. Los sedimentos que las componen están finamente laminados. Esta laminación se debe ya sea al tipo de depósito o a la compactación mecánica presente junto con el sepultamiento de las rocas. Existen diferentes tipos de lutitas. Las de color más oscuro pueden indicar la presencia de materia orgánica. Algunas de colores rojizos indican el grado de oxidación de sus componentes, siendo este al mismo tiempo un claro ejemplo de la meteorización química. Este tipo de rocas suele ser importante en la industria petrolera, pues existen yacimientos de hidrocarburos en este tipo de rocas y cuyo aprovechamiento se obtiene a través de métodos específicos. Limolita es el término utilizado para designar a rocas sedimentarias clásticas formadas principalmente de clastos del tamaño de los limos. Suelen contener granos angulosos de cuarzo, finos fragmentos de feldespato y algunas micas, conteniendo también en ocasiones hasta el 30% de arcilla. Es importante mencionar que las rocas sedimentarias clásticas pueden tener un cementante cuya composición varía entre sílice, óxido de hierro y carbonato de calcio, como se comentó hace un momento. Cuando se trata de un cementante de carbonato de calcio, las rocas pueden clasificarse de acuerdo con el tamaño del grano que estén formadas, agregándose a su nombre el término calcáreo, indicando así que un pequeño porcentaje tiene tal composición. Las rocas sedimentarias clásticas, formadas principalmente por clastos del tamaño de las arenas, se clasifican como areniscas. Los principales componentes de estas rocas pueden ser cristales de cuarzo o de feldespato, aunque también pueden encontrarse fragmentos de composición carbonatada.
Las areniscas se dividen en dos grupos de acuerdo con la proporción de matriz y clastos. Se llaman arenitas a las que contienen mayor porcentaje volumétrico de clastos que de matriz. Las areniscas que contienen más del 15% de matriz reciben el nombre de graubacas. En ambos grupos existen subdivisiones de acuerdo con las proporciones de cuarzo, feldespatos y fragmentos de roca contenidos. Para todas estas estimaciones existen diagramas visuales que permiten calcular dichos porcentajes. Para una mejor clasificación, se procede a estudios de petrografía en lámina delgada. En estas imágenes podemos observar que los clastos de las graubacas suelen ser más angulosos que los de las arenitas. Esta imagen representa una sección en lámina delgada de una graubaca. Se conoce como brecha a las rocas sedimentarias clásticas que contienen fragmentos angulosos de otras rocas y de tamaños mayores a 2 milímetros sostenidos por una matriz de grano más fino. En el caso en que los clastos mayores a 2 milímetros están redondeados, la roca se clasifica como conglomerado. La clasificación de rocas no clásticas incluye dos grupos denominados orgánicas, producto de la actividad biológica, y químicas, cuyos minerales provienen de la precipitación de iones disueltos en agua. La roca más representativa de las rocas no clásticas orgánicas es la hulla o carbón, y cuya formación se debe a la acumulación y preservación de materia vegetal en ambientes con bajos niveles de oxígeno, como los pantanos. De las rocas sedimentarias químicas mencionaremos las calizas, algunas rocas silíceas y un grupo llamado evaporitas. Las calizas son rocas de origen químico y bioquímico y de composición carbonatada. El mineral que forma principalmente a esta roca es la calcita. Pueden contener también aragonito, dolomita, arnequita, entre otros. De acuerdo con su ambiente de formación, existen calizas de ambientes marinos y de ambientes continentales. Entre las calizas de ambientes marinos podemos reconocer las calizas fosilíferas o las calizas cristalinas, diferenciándose entre sí por la presencia de restos fósiles dentro de un conjunto de lodo carbonatado y cemento de calcita o la completa cristalización de calcita. En ambientes continentales, las calizas pueden formar laminaciones e intercalaciones de minerales cristalizados. Dentro de esta categoría también se encuentran las rocas carbonatadas formadas en los espeleotemas. Las rocas silíceas están compuestas de óxido de silicio autógenos como ópalo, cristobalita, cuarzo, entre otros. Su cristalización se da a partir de soluciones acuosas ricas en ácido silícico. A través de un proceso llamado silicificación, estos materiales reemplazan otro tipo de minerales. Ejemplos de estas rocas son el jaspe y el pedernal. Esta tabla muestra características de otras rocas sedimentarias silíceas que se forman a partir de sedimentos de origen biogénico como las diatomitas o las radiolaritas. Finalmente, las rocas evaporíticas se forman a partir de la precipitación de sales en fluidos sobresaturados de estas. Los ejemplos más comunes son el yeso, sulfato de calcio hidratado, y la halita, cloruro de sodio. El esquema muestra una serie de etapas en un margen marino, en el que una barrera forma una pequeña cuenca que deja de tener interacción con la corriente marina. Posteriormente, las altas temperaturas evaporan parte del agua, dejando parte de los fluidos sobresaturados en sales. De esta manera, comienzan a precipitar formando láminas, los minerales como el yeso y la halita.